Uno de los personajes de la Biblia más interesantes es el que llamamos Pedro. San Juan en su primer capítulo nos cuenta cómo el Señor se encontró con Pedro. Dice San Juan que Andrés y él eran discípulos de Juan Bautista. Y cuando pasó Jesús, Juan Bautista lo presentó en una forma muy bíblica. A Jesús dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Andrés iban detrás de Jesús, tenían miedo de hablarle. Jesús se voltea y les dice que buscan. Y ellos le dicen, Señor, ¿dónde vives? Si quieren conocerme, véngase conmigo. Se fueron con él, tuvieron su encuentro con Jesús y después Andrés inmediatamente fue a llamar a su hermano Simón, lo llevó al Señor. Y cuando Jesús lo vio, le dice, tú eres Simón, te vas a llamar Cefas, que quiere decir piedra, Pedro. Así es que el Señor de entrada le cambia el nombre a Pedro, a Simón. En la Biblia el cambio de nombre significa una nueva relación con Dios. Y en la Biblia se va a ver eso. Simón es el hombre no convertido, aquel hombre con muchos defectos, impulsivo, bravo, a veces falto de fe. Y Pedro ya es el hombre espiritual, el que ha tenido una conversión. La última vez que el Señor llama a Pedro Simón es al final del Evangelio de San Juan. 3 veces le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Y después ya no más lo llama Simón, sino Pedro. Ya es el hombre espiritual. Muy interesante esto. Ahora, se dice que San Marcos era íntimo de Pedro, iba donde iba Pedro. Y por eso, como decía un padre de la iglesia, San Marcos es el intérprete de Pedro. Propiamente el Evangelio de Marcos refleja la predicación del primer Papa San Pedro. Por eso San Marcos tiene ese mérito que nos trae la predicación del primer papa de la iglesia, que fue Pedro. Pedro pertenecía a un grupo muy especial de Jesús, eran 3, Pedro, Santiago y Juan. Ellos nada más estuvieron en momentos muy especiales, por ejemplo, en la casa de Jairo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estuvieron en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y vieron a Moisés y a Elías que platicaban con Jesús. Estuvieron también en Getsemaní, más cerca de Jesús que los otros. Así es que era un grupo muy íntimo. Y ahora que nosotros los examinamos, es que ahí estaba el que iba a morir primero, mártir. Ahí estaba Santiago. Ahí estaba Pedro, que iba a ser el primer papa de la iglesia. Y ahí estaba el que iba a morir de último, San Juan, y el que con su libro del Apocalipsis iba a cerrar la Biblia. Así es que eran 3 personajes que el Señor conocía muy bien. Por eso, de entrada, Pedro le cambió el nombre a Simón. Tú te vas a llamar Cefas, piedra. Pedro nunca se puede quedar callado, él siempre interrumpe, él siempre pregunta. Por ejemplo, cuando el Señor les contó por primera vez una parábola de la semilla que se siembra en varios terrenos, se quedaron en la luna. Y él pregunta, y el Señor da la explicación. También es Pedro el que se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿te parece bien? Yo ya determiné que voy a perdonar 7 veces a mi enemigo, como que fuera mucho. Y el Señor le dice, no 7, 70 veces 7, que es decir, siempre. También cuando van preguntando si Jesús paga sus impuestos, y Pedro dice que sí. Así es que Pedro siempre se adelanta preguntando
o exponiendo su punto de vista, no se queda callado. Momento muy importante es la última cena. Están los apóstoles con Jesús, Jesús se está despidiendo y de entrada Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, y todos se asustan, comienzan a preguntar, ¿seré yo, Señor? Cuando llega Judas se traiciona y no lo llama Señor, sino dice, seré yo, Maestro. Es que para Judas Jesús ya no era su Señor, era un simple rabino, un maestro. Pero aquí en la última cena, San Juan le hace señales, Pedro le hace señales a Juan que le pregunte al Señor quién es. Y Juan se lo pregunta y el Señor le va a decir, el que mete su pan aquí en mi plato, el plato de salsa, y es Judas el que lo hace. También en la última cena, el Señor dijo, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, es decir, se van a avergonzar de mí. Pedro dijo, yo no, tal vez los otros, yo no. Pero el Señor le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo tú ya me habrás negado 3 veces. Pedro no lo creía. Y el Señor le adelantó algo. El diablo ha pedido permiso para cribarlos a ustedes como trigo, pero yo ya he rezado para que cuando tú vuelvas confirmes a tus hermanos. O sea, el Señor ya tenía la idea de Pedro, el jefe principal de la iglesia que él dejaba, que le iba a tocar confirmar a sus hermanos que iban a estar resbalando también. En Getsemaní, cuando van a apresar a Pedro, cuando van a apresar al Señor, Pedro saca su espada y tira a matar. No a cortarle la oreja nada más a un servidor, sino a matar. Pero el otro soldado, acostumbrado a defenderse, solo le cortó la oreja, el Señor se la repuso, lo sanó, pero le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. El que me mata espada, espada va a morir. O sea, aquí Pedro se presenta como alguien impulsivo. Él se está exponiendo demasiado contra todos aquellos. Él saca su espada para defender a Jesús. Muchos como que hunden mucho a Pedro por sus 3 negaciones, pero se podría ver desde otro punto de vista. Mientras los demás estaban escondidos, temblando y no querían saber nada, Pedro salió y se fue a meter al avispero de problemas, donde llevaban a Jesús de un juzgado a otro, tal vez encapuchado como fuera, pero ahí estaba. Ahora, lo sorprendieron y no aguantó la tentación y entonces sí negó al Señor 3 veces. Ahora, cuando al Señor lo llevaban de un lugar a otro, Jesús se industrió para buscar a Pedro. Él sabía que Pedro estaba ahí y cuando lo vio con una mirada tan especial de misericordia que Pedro comenzó a llorar amargamente. Ahí se inició la conversión de Pedro, con aquella mirada de misericordia del Señor. Hubiera sido una mirada de fuego, de reclamo, pero no, fue de misericordia. El Señor sabía por lo que estaba pasando Pedro. Cuando a Jesús lo martirizan en la cruz y lo llevan a la tumba y lo entierran, María Magdalena en la mañana del domingo va y la tumba está vacía, y María Magdalena no piensa en una resurrección, sino robo, y va a dar parte a la jerarquía. Y Pedro, el primer papa, sale corriendo junto con Juan, entran a la tumba, no hay nada, y Pedro solo inspecciona, no hace comentario, no se alegra. En cambio Juan no. Juan dice, cuando vio todo aquello, dice, se acordó de lo que decía la Escritura, que el Mesías tenía que morir y resucitaría. Entonces dice, él vio y creyó. Para San Juan le bastó ver la tumba vacía, que San Juan estaba preparadísimo, porque él era el único que había estado junto a la cruz. Tal vez hasta fue salpicado con la sangre de Cristo. Había estado junto a la Virgen María, estaba preparadísimo.
A Pedro le faltaba un toque todavía, le faltaba su retiro espiritual en el cenáculo para Pentecostés. Pero Juan de una vez creyó en eso. Y lo de Juan para nosotros es muy interesante porque a nosotros nos toca creer en la resurrección de Jesús basados en la Biblia, como creyó San Juan. Eso le bastó a él para ir. Después de eso, ya cuando el Señor había pasado bastante tiempo, 40 días con ellos, ya se despedía, ya no vivía con ellos, sino se manifestaba y desaparecía momentáneamente. A Pedro le dijo: cuando tú eras joven, ibas donde querías. Cuando seas mayor, alguien te va a llevar a un lugar donde no quieras y te va a extender los brazos. Solo eso le dijo, como profecía. Y San Juan hace el comentario. Se refería a la forma en que Pedro iba a morir. Solo eso dice la Biblia. ¿Y cómo era la forma en que iba a morir? Todos los de ese tiempo sabían cómo había muerto, pero nosotros, si hubiéramos llegado a la Biblia, no. Y ahí nos ayuda la tradición. Vamos y en la historia, en la tradición, se nos cuenta que Pedro pidió que lo crucificaran, pero con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como Jesús. Y por eso todos sabían que le habían extendido los brazos en la cruz y que había pedido morir con la cabeza hacia abajo. Eso no lo dice la Biblia. El Señor solo le adelantó: te van a extender los brazos cuando seas viejos, te van a llevar a donde no quieras, al martirio. Así es que el Señor ya se lo había adelantado. También una cosa muy interesante, después de la resurrección, en cierta oportunidad se ve que no tenían para comer y Pedro dice: yo voy a pescar. Y con él van otros 7, van en una barca. Y en el momento propicio de la pesca, en la noche, no logran pescar nada. Cosa rara, porque ellos eran pescadores profesionales. Ahí estaba la mano de Dios. Y cuando ya están llegando a la playa, alguien les grita: tiren la red a la derecha y hay peces. Y ellos, desesperados, hacen lo último y una pesca milagrosísima, 153 peces grandes. Entonces Juan, que era el mejor preparado: es el Señor, dijo. Y cuando Pedro oyó: es el Señor, se tiró al agua. Él quería estar junto a Jesús inmediatamente, porque la lancha iba muy despacio por los muchos peces que llevaba. Él quería estar, ya no le tenía miedo al Señor. Él lo había negado 3 veces, pero ahora no le tenía miedo. Y ahí en la playa el Señor ya les tenía un desayuno preparado, caliente. Y es ahí donde el Señor, delante de todos, le va a hacer 3 preguntas al Señor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces. A la primera Pedro contestó rápido, y a la segunda no tan rápido, y ya después estaba pensando: ¿será que el Señor me quiere echar en cara mis 3 negaciones? Pero en realidad no era eso, sino lo estaba confirmando delante de todos los demás, no lo destituyó. Pedro había recibido un encargo muy especial del Señor. Cuando Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor le dijo: Pedro, esto no te lo ha iluminado la carne ni la sangre, es decir, humanamente tú no puedes llegar hasta ahí, esto te lo iluminó mi Padre. Nosotros ahora sabemos que es por medio del Espíritu Santo. Y entonces el Señor le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Todos nosotros lo entendemos como lo entendieron los primeros cristianos. El principal representante de Jesús, a quien se comenzó a llamar familiarmente papá. Y tenemos la lista de los 266 papas. Ese es el número que da el Vaticano. Ahora, Pedro
fue preparado por el Señor. Desde un primer momento, tú te llamas Simón, pero tú te vas a llamar Cefas, piedra, Pedro. El Señor ya sabía qué iba a hacer con Pedro. Y el Señor ya sabía en la última cena que Pedro le iba a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces ya me habrás negado. Yo no. Yo he rogado al Padre para que cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Muy bello, el Señor ya sabía todo eso. Sabía por qué había escogido a Pedro. Ahora, Pedro, como el primer papa de la Iglesia, es el primero que se mete a la casa, llevado por el Espíritu Santo, de Cornelio, un centurión romano. Y ahí les predica el querigma y ahí se derrama el Espíritu Santo, lo que los comentaristas llaman el Pentecostés de los paganos. De ahí el primer papa de la Iglesia dice, no sabía que ellos podían recibir el Espíritu Santo también, y entonces procede al bautismo sacramental de los que estaban ahí. Había varias familias, según dice aquí, en ese momento. Pedro es el que está en el primer concilio de la Iglesia. Cuando hubo un problema grande, muchos decían que para salvarse, para ser cristianos, era indispensable la circuncisión, y otros decían que no. Hasta que se lograron poner de acuerdo en medio del calor de la discusión, Pedro se levanta y pone la paz. El que era el más impulsivo, ahora era un Pedro convertido. Y lo demostró como el primer papa de la Iglesia, poniendo tranquilidad, equilibrio en ese primer momento. San Pedro es el que como primer papa de la Iglesia en su segunda carta dice, la Biblia, la Escritura, no es de interpretación privada. O sea, está una iglesia a la cual se le entregó la Biblia, porque interpretaciones privadas llevan a sectas o denominaciones. La Iglesia Católica tiene un magisterio, porque dice el mismo San Pedro en su segunda carta, 3:16, porque hay cosas difíciles en la Escritura que los débiles e ignorantes tuercen para su propia perdición. Una mala interpretación de la Biblia, torcer la Biblia, lleva a la perdición, y es lo que muchas veces nosotros vemos. Nosotros tenemos ese magisterio de la Iglesia. No es el Papa nada más, son los teólogos, son los místicos, son los especialistas que exponen hasta que se llega, dirigidos por el Espíritu Santo, a una conclusión, así como pasó en el primer concilio del año 50. Comenzaron diciendo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero alegaron, discutieron, pidieron la luz, y entonces le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y eso es lo que hace la Iglesia. No es el antojo de una persona, sino es el concilio. Son muchos que después de haber discutido, estudiado, se invoca al Espíritu Santo. Quisiera recordar unos casos de la vida de Pedro. Pedro un día está en la tormenta y tan asustados están que están viendo fantasmas, y era el Señor que venía caminando sobre las olas. Y Pedro le dice a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las olas del mar, porque Jesús les había dicho, soy yo, no soy fantasma. Y entonces Pedro, agresivo, si eres tú, mándame ir. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Y aquel va caminando sobre las olas, no se da cuenta. Cuando se da cuenta, yo no puedo, entonces se hunde y grita, el Señor lo va a tomar de la mano. O sea, el Pedro, que por un momento es Simón y luego es Pedro. O sea, el carnal y el espiritual. El Señor lo toma en la mano, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese pasaje es muy importante. También muy importante, al final de todo, el Señor le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y cuando él hace su profesión de amor delante de todos, el Señor lo confirma. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y una última cosa muy bella. Capturan a Pedro,
lo llevan a la cárcel. Acababan de matar a Santiago, que fue el primero a quien mataron. Ahora le tocaba el turno a Pedro. Pero no había llegado su hora y el Señor manda un ángel para que lo saque de la cárcel. Y vean ustedes, llega el ángel y lo tiene que estar moviendo para que se despierte. Hermanos, ¿quién está durmiendo en la cárcel en la noche anterior a su ejecución? Porque ahora ya le tocaba el turno a Pedro. Tienen que despertar a Pedro. Es que Pedro está confiando en el Señor. Por eso más tarde Pedro va a escribir: echen en él sus preocupaciones porque él cuida de ustedes. Qué bello eso, y él lo está viviendo. Pedro lo está viviendo. Él está durmiendo, está en las manos del Señor. Él ha echado su preocupación en manos del Señor. Él sabe que al día siguiente, como a Santiago, lo van a matar también, pero no era su hora. A él le faltaba bastante tiempo para confirmar a la Iglesia como el jefe principal que había dejado el primer papa, y le faltaba todavía tiempo. Hasta que llegó su tiempo, entonces lo pusieron en una cruz. Él había querido apartar a Jesús de la cruz cuando Jesús por primera vez les dijo que lo iban a levantar en una cruz. Y él dice: Señor, eso no te conviene a ti. Y en ese momento Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. O sea, Pedro quería lo mejor para Jesús, pero no era espiritual todavía, sino carnalmente le decía: no, eso no es para ti. Pero Pedro murió más tarde en una cruz como Jesús también. Y pidió morir con la cabeza hacia abajo porque él no se sentía digno de morir como Jesús. Así es que ese es el retrato de Pedro que tantas veces podemos nosotros también vivir como Pedro, echar nuestras preocupaciones en las manos de Dios porque Él cuida de nosotros. Pedro no nació santo. Pedro tiene muchos defectos. San Marcos, que era íntimo de Pedro, cuando escribió la predicación de Pedro como era, también expuso sus defectos. Expuso las veces que el Señor le llamó la atención, las veces que cometió imprudencias. Así es que a Pedro la Biblia no lo presenta solo con virtudes de santo, sino que lo presenta con sus sombras. Y por eso para nosotros vale más. Hay un Simón que no se había convertido, pero después aparece el Pedro, el hombre espiritual que ya se ha convertido. Por eso Jesús ya de último, en el Evangelio de San Juan, 3 veces lo llama Simón. Simón, ¿me amas? Y él dice: sí. Simón, ¿me amas? Sí. Simón, me ama. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo confirmó como el primer vicario de Cristo, es decir, el que quedaba humanamente en lugar de Jesús. Hermanos, que a todos el Señor nos pueda decir Pedro y no Simón. Que podamos demostrarle que de veras ha habido una conversión, un nuevo nacimiento de tipo espiritual. Que así sea para todos nosotros.